Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de vocabulario filosófico greco-latino. Y para la sesión de hoy vamos a empezar estudiando los significados de las palabras seleccionadas, que son un poquito más de unas 160, que las veremos en el transcurso de estos meses. Bien, sabemos que el 50% de las horas que tenemos para la asignatura están dedicadas a avanzar en lo que propiamente es el vocabulario filosófico, tanto de origen latino como griego. Entonces, el día de hoy vamos a ver, tengo planificado el avanzar, el explicar la etimología de la palabra lógica y ontología. ¿Sí? A ver, básicamente vamos a empezar con el nombre de las subdisciplinas filosóficas. Muchas de ellas, casi todas, tienen un origen griego. Entonces, vamos a empezar. Les dije que ustedes impriman ese par de archivos que son los resúmenes que ha hecho un servidor de ustedes del diccionario de Ferrater Mora. Vamos, entonces, les pido que si tienen a la mano el resumen del diccionario de Ferrater Mora, por favor, si es que no lo tienen, por favor, vayan a buscar en este momento. Debían haber ya impreso, como les pedí la semana pasada. Y en primer lugar vamos a le voy a pedir que algún estudiante voluntario lea lo que está en ese resumen y luego yo hago la explicación correspondiente. A ver, yo mismo voy a traer mi texto. A ver, es esto de aquí, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con la palabra, la etimología de la palabra lógica. Bueno, entonces vamos a empezar con, yo les voy a enviarles, voy a poner esta hojita que contiene la lista de palabras que vamos a cubrir durante el semestre. Voy a subirla a la virtual y para que ustedes también se la descarguen y vayan poniendo un visto bueno en cada una de las palabras que vamos avanzando para que ustedes sepan cuáles ya hemos visto y cuáles está por revisar. Bien. A ver. Empecemos. Tenemos, miren, aquí a ver, hay 4 secciones. Es decir, redondeando, 160 palabras están clasificadas en 4 grupos. El primero tiene que ver con filosofía en general. El segundo con el nombre de las subdisciplinas filosóficas. El tercer grupo tiene que ver con problemas y corrientes, ¿sí? Aquellas palabras que en español terminan con ismo, ¿sí? Un movimiento, una tendencia, una ideología, que por supuesto son respuestas a problemas, a ciertas preguntas, ¿sí? Y finalmente, lo que no cae dentro de las 3 categorías anteriores, tienen un último grupo que simplemente se llama miscelánea, ¿sí? O podría ser otros, ¿sí? Bueno, entonces vamos por orden. Empecemos. Bueno, yo en realidad quería presentarles lógica y ontología, pero creo que me estoy saltando la primera sección. Empecemos con la etimología de la palabra definición. Esta palabra tiene un origen latino. Entonces, vamos a ver, ¿sí?
Saben que ustedes tienen dos archivos, uno para el vocabulario griego, vocabulario filosófico griego o de origen griego, son las 15 primeras páginas, y luego otro archivo para el vocabulario filosófico de origen latino. Está por separado, en el e-virtual son dos archivos diferentes, pero tienen una numeración corrida, de modo que cuando ustedes abren la primera página de la segunda parte, vocabulario filosófico de origen latino, si no estoy mal, a ver, por favor, revisen, a pie de página debe estar el número 15, ¿sí? Yo tengo aquí, ¿sí? Número 15, por favor, confírmenme o es el número 16, ¿sí? La última página de la parte griega es la número 14, ¿sí? Pero puede ser que la paginación de ustedes sea un poquito diferente. ¿Me confirman, por favor? Sí, es la misma, Marcelo. Se termina la primera parte en la 14 y empieza luego la 15. Ya, perfecto. Gracias, Tatiana. Entonces, vamos, antes de ver la palabra definición, a eso quiero llegar en primer lugar, tenemos que acudir a su raíz latina, ¿sí? Las palabras que forman parte del vocabulario las voy a escribir con color azul, ¿sí? Y el resto en negro, ¿sí? Entonces, veamos la palabra finis. Entonces, está en latín, vamos en la segunda mitad, está por orden alfabético, entonces vamos a la F, tiene que estar en la página 21, ¿sí? Ustedes ven en la esquina, página 21, y acá ustedes tienen con negrilla, fíjense al margen izquierdo tienen ustedes un punteado, y aquí se encuentra finis, ¿sí? Bien, los números entre corchetes se refieren a la paginación del diccionario de Ferrater Mora. La ficha bibliográfica está en la página número 1, ¿sí? Aquí tienen ustedes Barcelona 1994. Y fue editado por Josep María Terricabras. Bueno, entonces, ¿qué significa finis? ¿Alguien de ustedes, por favor, me puede leer? En voz alta, despacio. Yo, profe. ¿Ya tenga la bondad? Finis, equivalente a telos. Bueno, equivale a telos. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces, lo único que tenemos es que la palabra finis significa exactamente lo mismo que telos, una palabra en griego. Bien. Entonces, primera cosa que tienen que asociar, estas dos palabras significan lo mismo. Ahora, pasemos a buscar en la primera parte del vocabulario griego dónde está telos, ¿sí? Nuevamente, empieza con la tau, vayan por las últimas hojas, la 12 tal vez, página 12. No, perdón, está en la 13. En el tercer punto de la 13. ¿Sí? Bien, ¿alguien que desee, por favor? ¿Quién quiere leer? Ya le ayudo, Marcelo. Ya, gracias, Tatiana. Telos, finis. Fin, frontera, límite, término, cesación, de ahí finalidad,
cumplimiento. También resultado. Bien, perfecto. Gracias. Verán, si nosotros contásemos cuántos significados tiene esta palabra telos, con cuántas palabras se explica al español lo que significan ambas, porque son lo mismo. Vamos contando. A ver, dice fin, frontera, límite, término, cesación. Hasta ahí van 5. Fíjense, de ahí, o sea, lo que viene a continuación son significados derivados. Los 5 primeros son el significado central, el núcleo, el corazón. Pero hay otros que son, digamos, periféricos o secundarios. Dice finalidad, cumplimiento. Y van 7, también resultado. 8 en total. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que se memoricen los 8 significados. Voy a tratar de sintetizar, voy a escoger de ahí unos 2 y posiblemente 3 que resumen el significado de ambas palabras. ¿Sí? Verán, las 3 primeras palabras, fin, frontera, límite, más podemos tomarlas en un sentido espacial. ¿Sí? Es como si, fíjense, yo aquí en el pizarrón tengo un plano geométrico, es simplemente un espacio. ¿Sí? Pensemos nosotros en el espacio conceptual. Si recuerden que quiero, a partir de esta etimología, definir la palabra definición. Quiero darles la definición de definición, ¿sí? Aunque suene redundante. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, quiero responder a la pregunta, ¿qué es? Y ahí pongamos un concepto. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el hombre? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos va a dar la definición es un límite. Es decir, va a trazar la raya, ¿sí? Y decir, hasta aquí viene un concepto y de aquí en adelante está otro concepto. ¿Sí? Entonces, ese es un primer significado que tienen estas 2 palabras. ¿Sí? A ver, perdón, quería decir límite. ¿Sí? ¿Sí? Límite. Bien, entonces, el límite o frontera, pensemos nosotros en la cuestión territorial. Cuando viajamos al norte, a veces estamos en la carretera y encontramos un letrero, bienvenidos al Cañar, bienvenidos al Chimborazo. Eso quiere decir que en ese punto termina una provincia y empieza la otra. Nuevamente estamos en espacio, en este caso es geográfico. Eso mismo pasa con los conceptos, ¿sí? Si es que este pizarrón fuera el mundo de los conceptos, tenemos que saber hasta dónde va un concepto y dónde empieza el otro. Esa raya divisoria, ese es el finis o telos, ¿sí? Entonces, primer significado es puramente espacial, ¿sí? Límite. ¿Qué más? Luego, fíjense, término y cesación, eso ya tiene una connotación temporal o cronológica. Término, podemos entenderlo en el sentido de un punto que marca el fin, la última fase de un proceso. ¿Sí?
Pensemos, por ejemplo, en terminal de buses. Nosotros tenemos por el aeropuerto, al lado del aeropuerto tenemos el terminal terrestre de buses interprovinciales. El terminal, ahí termina el viaje o ahí empieza, ¿sí? Entonces, nuevamente, hay ahí este significado temporal o cuando estamos pensando en un proceso, en una acción, ahí tenemos un término. Ese es el finis o el telos. Y es gracias a esta segunda significación de las palabras que podemos pasar a otro significado que realmente es tan importante o tiene la misma jerarquía que los anteriores. ¿Sí? Y fíjense, llegamos así a la cuestión de finalidad o cumplimiento. ¿Sí? Entonces, término podemos entenderlo en el sentido de meta o propósito. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Sí? En ese sentido de, término en el sentido de meta. ¿Sí? Entonces, eso es el significado que nosotros en español expresamos con finalidad. Y eso está aquí recogido en el diccionario. ¿Sí? La palabra fin, obviamente, viene de acá, simplemente le retiramos esta terminación is, ¿sí? Y nos quedamos con fin en español. ¿Sí? La palabra fin, obviamente, también está aquí, presente en esta otra. ¿Sí? Tenemos fin, final, finalidad. Fin como sustantivo, final como adjetivo, finalidad como sustantivo abstracto. ¿Sí? La propiedad. ¿Sí? Y cuando hablamos de finalidad, justamente ahí nosotros luego veremos en otra ocasión, estamos hablando de la teleología. Teleología. No digo teología, son palabras que están muy cercanas, pero significan cosas totalmente diferentes. ¿Sí? El telos, cuando significa fin, entonces es aquello que nos proponemos hacer o realizar. ¿Sí? Los objetivos. Y finalmente, resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense, he recogido tres significados. ¿Sí? Este segundo ya me permite hacer el tránsito. Es como una especie de puente que me permite pasar de lo que es límite, en un sentido puede ser espacial en primer lugar, y luego acá, cuando está involucrada la acción, ¿sí? Una acción que tiene una intención. Esa es la finalidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bien, entonces avancemos a la siguiente palabra. Bueno, entonces aquí están definidas dos palabras. La primera es griega, la segunda, perdón, la primera es latina, la segunda griega, y ambas significan estas dos cosas. ¿Sí? Podríamos quedarnos con la primera y la tercera, ¿sí? Pero mejor si se aprenden las tres. ¿Sí? Pasemos ahora a latín. Quiero a ver, un ratito, solamente para acabar de, de explicar esta cuestión de término. ¿Sí? Verán, por ejemplo, si es que digo, eh, voy a Azogues. ¿Sí?
Yo aquí he dibujado una flecha. Estamos aquí, este es el punto de partida, y acá este circulito es Azogues, mi destino del movimiento, del viaje, ¿sí? Puedo ir a la universidad, a la biblioteca, al parque, etcétera, ¿sí? Este es el término, este es el telos está aquí, este es el finis, ¿sí? Pero en el sentido de movimiento, aquí hay un proceso, ¿sí? Y al final, ¿sí? Ese es el telos, a donde quiero llegar, ¿sí? Lo que me propongo, lo que nos proponemos con una acción, pero aquí hay un proceso y el finis o el telos está al último, en el sentido de término o finalidad, lo que pretendemos conseguir, ¿ya? Bien, ahora pasemos a la palabra definición. Volvamos a la parte latina, ¿sí? A ver, vamos a la página 17 y 18. ¿Qué tenemos? Ah, no. Perdón, no. Estamos en la página 17, la palabra definición. Página 17. Y es la primera del grupo de la D. ¿Sí? Voy a abreviar simplemente con la DF. ¿Alguien que quisiera leer, por favor? Despacito, tratando de entenderlo con voz clara. Yo, Marcelo. A ver, la primera estudiante se pronunció. Ya, definición. 796. Delimitación. Definitio, determinatio. A ver, perdón, un ratito, solo una cuestión de pronunciación. Definicio, esto no hemos visto todavía. La sílaba ti delante de vocal se pronuncia sí. Definicio, determinacio. Perdón, continúe, por favor. Ya. Indicación de los fines o límites conceptuales de un ente con respecto a los demás. Supuestamente se alcanza la naturaleza esencial de la cosa definida. 797. Se considera hoy como una operación que tiene lugar a un nivel lingüístico. Ya, perfecto. Bien. Entonces, ya. Verán, primera cosa, a ver, voy a preferirle, en esta ocasión, no voy a utilizar esta abreviatura, voy a escribir la palabra completa. Pero dividida en sus dos raíces. Ya, fíjense, he separado de la palabra el prefijo y después finis viene de acá. ¿Sí? ¿Qué significa este prefijo de? Simplemente, bueno, los prefijos por lo general son palabras riquísimas que significan muchas cosas. A veces 2, 3, 4, 5 significados. Solamente las preposiciones en latín, igual en griego, tienen muchos significados. Riquísimas. Y la verdad es que también el español ha heredado esa multiplicidad de significaciones. El prefijo de simplemente está como un intensivo, como que refuerza el significado de la palabra a la que se junta. ¿Sí? Fíjense, finis pusimos en primer lugar como límite, y que es una definición, una delimitación. ¿Sí?
Bien. Ahora, entonces, nuevamente conservamos el mismo prefijo, ¿sí? De limitación. ¿Y qué era el límite? Era esa línea divisoria que cortaba el espacio en dos, ¿sí? Lo que va hasta los linderos y aquello que empieza desde ahí. Eso es una definición, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el espectro de los colores, ¿sí? Que va desde el rojo hasta el violeta. Ese es el espectro lumínico, lo que podemos ver con el ojo humano. ¿Dónde termina el rojo y empieza el naranja? ¿Dónde termina el naranja y empieza, si no estoy mal, el amarillo? Puede ser que esté equivocado. A ver, pero la idea es que queremos hacer un corte. ¿Sí? ¿Sí? Tengo un espacio y voy recortando. ¿Sí? Es lo que hace lo que pretende hacer una definición. Pero no siempre en la práctica, en la realidad, vamos a tener límites precisos, claros, nítidos, sino que en muchísimos casos, tal vez en la mayoría, vamos a tener límites borrosos, difusos, de modo que dejando de lado las ciencias exactas, ¿sí? Por ejemplo, está bien claro qué significa un cuadrado o qué es un kilómetro. El resto de conceptos en otras ciencias no está así de bien definido, ¿sí? Pero idealmente una definición tiene que poner límites, linderos, fronteras, ¿sí? Bien. Ahora, podemos decir que la definición, cuando nosotros queremos la definición de algo, hacemos la famosa pregunta de ¿qué es? ¿Sí? O sea, la definición responde a esa pregunta por el ¿qué es? ¿Sí? Entonces, la respuesta a preguntas de este tipo es una definición. Y esa respuesta, en primer lugar, en la antigüedad y durante la Edad Media, posiblemente también en parte de la modernidad, se ha entendido en un sentido ontológico, ¿sí? Lo que está pidiendo esta pregunta sería la esencia o la naturaleza de algo. ¿Sí? Y yo cuando pregunto, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es Dios? Etcétera. ¿Qué es el alma? Estoy pidiendo aquellas características necesarias, imprescindibles, que no pueden faltar al momento de caracterizar algo. Esto es un objeto, una cosa, ¿sí? Entonces, la definición estaría recortando la realidad. Pero, y eso es, por ejemplo, cuando, para volver a una pregunta que se la formulaba Sócrates, por ejemplo, ¿qué es la virtud? No estaba preguntando qué significa la palabra virtud, sino que se estaba refiriendo a una característica que nosotros podemos cultivarla, desarrollarla, es un don o una actitud del ser humano, una parte de su carácter. ¿Sí? Eso es algo ontológico. En este caso está en el ser humano, pero es algo real.
En cambio, contemporáneamente ha habido un cambio y cuando se interpreta que cuando hacemos esta pregunta, por ejemplo, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la felicidad? Estamos preguntando por el significado de las palabras. ¿Sí? Entonces es algo lingüístico. ¿Sí? El significado de una palabra, ¿sí? El sentido. O sea, cuando digo, en vez de ¿qué es?, preguntaría ¿qué significa? Y por ejemplo, procrastinar. No me estoy refiriendo a una acción, sino a una palabra. Y entonces tendría que ir al diccionario y ver cuál es su definición. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente, y ya para cerrar la explicación de esta palabra, quisiera hacerles notar que, para resumir, entonces, cuando les pida qué significa definición, ¿sí? Ustedes simplemente dicen, definición significa una delimitación. ¿Sí? Ahora, esa definición es la respuesta a una pregunta de este tipo. Y con respecto a ella ha habido una, por lo menos, dualidad de entenderla a lo largo de la historia de la filosofía. Los antiguos, originariamente entendían que esta pregunta se refiere a la naturaleza de una entidad, a su ser. ¿Sí? En cambio, contemporáneamente, podemos decir finales del siglo XIX, siglo XX, ahora se interpreta esta pregunta en un sentido lingüístico, está preguntando por el significado de una palabra. ¿Sí? Bueno, ahora avancemos. Tengo dos expresiones más que están relacionadas con la definición y tienen un origen latino. ¿Sí? Volvamos a la página 17. En el último punto tenemos definiendum y la siguiente página, en la 18, ahí tenemos definiens. ¿Sí? Entonces, veamos qué significan ambas palabras. A ver, denme unos segunditos y ya regreso. Bien. A ver, entonces, por favor, fíjense, son dos palabras que comparten el primer componente, defin, mientras que su terminación es diferente, ¿sí? Endum y aquí ens. Obviamente ambas comparten la i, ¿sí? Pero son dos palabras que no podemos confundirlas, ¿sí? De modo que presten atención, ¿sí? A ver, creo que Luis quería participar con la lectura en la palabra anterior. Definiendo. Sí, por favor. Vamos a la primera. Expresión que se trata de definir. Ya, muchas gracias. Bien. Lo que se trata de definir. Fíjense, la terminación obviamente ambas palabras están en latín, y la terminación ¿sí?
es para el neutro. Esta es una especie de adjetivo o es una palabra adjetivada se la puede usar como un adjetivo. Son ambas, son derivadas del verbo definio, que es definir, ¿sí? En latín. Ahora, definiendum, esta terminación endum o andum, endum y endum, tiene un doble significado. Por una parte, está haciendo referencia al futuro y entonces significa lo que se va a definir, lo que se definirá. ¿Sí? ¿Ya? Lo que va a ser definido. ¿Sí? Dicho de otra manera, pero que no es tan recomendable, lo que va a definirse. ¿Sí? Les recomiendo aquí la voz pasiva. ¿Sí? Aquello que va a ser definido. Lo que va a, eso es la idea de futuro. Pero por otra parte también esta forma verbal, sobre todo la terminación endum, es la de obligación, ¿sí? Como un deber, lo que tiene que definirse. Tiene que ser definido. ¿Sí? Aquí, en el sentido de obligación, lo que debe definirse. Entonces, creo que puedo simplificar estas definiciones de la siguiente manera. Lo que será definido y acá lo que debe ser definido. ¿Ya? Entonces, están aquí los dos significados de la palabra definiendum. ¿Sí? Verán, para que ustedes hagan una relación entre esta terminación, ¿sí? Les comento lo siguiente. En alguna otra ocasión me parece que les dije que el latín es un sistema que contiene 4 tipos de verbos, ¿sí? Se suele decir que, bueno, hay una subdivisión, que podrían haber 5. Dejemos esos detalles que por el momento no nos interesan. Y en realidad no vamos a ver, prácticamente en el curso, nosotros nos vamos a limitar únicamente a la primera conjugación. ¿Sí? Les he dicho que hay 4 y según alguna posición teórica, habría 5 tipos. No nos problematicemos por eso. Aquello en lo que quiero insistir es que la terminación andum, endum y endum tiene este doble significado de futuridad y obligación. ¿Sí?
en español nosotros tenemos palabras derivadas de estas formas verbales. ¿Sí? Les menciono, por ejemplo, la palabra muy usada, agenda. ¿Sí? En latín, agendum. ¿Sí? Y fíjense, la raíz del verbo, el verbo es hago. ¿Sí? Precisamente es del verbo hacer. Y la terminación endum es esta misma que está acá. ¿Sí? ¿Por qué aquí la I? Porque pertenece a la cuarta conjugación. ¿Sí? Esta es la tercera, si no estoy mal. Tercera conjugación. Agendum. Endum, endum. Esto es la terminación pertenece al neutro singular. Si queremos nosotros hacer el neutro plural, eso veremos en otro momento, entonces tengo que cambiar la terminación por a. ¿Sí? Entonces queda agenda. Agenda. Y eso en latín. Y en español, agenda. ¿Qué es la agenda? Las cosas que serán hechas. Las cosas que deben hacerse. ¿Sí? Ahí tenemos el nombre de mujer Amanda, que tiene que ser amada, que será amada. ¿Sí? El apellido Miranda, aquí sí especulo, supongo que tiene un origen latino. Miro, mirar, admirar, y Miranda, las cosas que tienen que ser admiradas. ¿Sí? Entonces, les pongo estos ejemplos en español para que ustedes, por asociación, ¿sí?, se recuerden esta terminación verbal, endum, endum, ¿sí?, que tiene este doble significado de futuro y obligación. Ahora, para terminar, con esto cierro la primera hora de la clase, revisemos ese otro, es un participio activo, ¿sí? Definiens. ¿Sí? Entonces, tomemos el resumen en la página 18, el primer punto. ¿Quién desea leer, por favor? Definiens Sí, o pero, deísmo, Marcelo. a ver, pero, Definiens todavía está en la 17. a ver, yo tengo en la 18, ahí tenemos, sí, estoy manejando entonces otra edición, después de definiendum vienen definiens, ¿sí? Sí. Entonces, si ustedes tienen en la 17, es esa la página correcta, ¿sí? Disculpen, estoy manejando la versión del año anterior. A ver, ¿alguien que quisiera leer, por favor? Yo le ayudo, profe. Por favor. Definiens, expresión que define. Ya, perfecto. Muchas gracias, Denise. Bien, sencillito. Entonces, veamos. El definiens es lo que define, ¿sí? Es decir, aquello que cumple la función de definir. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense la diferencia. Definiendum era lo que será definido, en cambio aquí, definiens es lo que define. Voy a ponerles por lo menos un ejemplo para que quede claro, o que queden claras las dos partes de la definición. A ver, para ello quisiera recurrir a la
famosa caracterización que hizo Aristóteles de lo que es el hombre, animal racional. ¿Sí? ¿Ya? Solo pongo las iniciales. ¿Qué es el hombre? Es un animal racional. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, para Aristóteles, esta pregunta no se refiere a qué significa la palabra, sino cuál es la esencia del hombre. ¿Sí? Y la respuesta que él propone tiene dos componentes. Es lo que se llama el género más la diferencia específica. ¿Sí? Ahora, veamos cuál es, en esta definición, ¿sí? Aquí el conjunto de estas dos expresiones, eso es la definición. ¿Sí? A ver. Bien. Ahora, fíjense, en la mitad pongo el signo igual, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos a la izquierda y qué tenemos a la derecha? ¿Sí? ¿Dónde está el definiendum? ¿Sí? ¿Cuál es el definiendum? ¿Hombre o animal racional? ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿dónde está el definiens? ¿Sí? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Sí? Entonces, ¿qué es hombre? ¿Alguien que me dé la respuesta? Animal racional. No, pero les estoy aquí tratando de... El hombre sería definiendum, ¿Correcto? ¿no es cierto? ¿Sí? Y animal racional sería el definiens. Sí, no estoy mal, creo. Correcto, está muy bien. ¿Sí? Entonces, definiendo un hombre es lo que tiene que ser definido. Y en cambio, animal racional, esas dos características en conjunto están constituyendo aquello que define al definiendum. ¿Sí? Entonces, aquí se está pidiendo la delimitación, acá se está dando la delimitación. ¿Sí? Y entonces, lo que tiene que ser definido y lo que define. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿está clara la distinción? ¿Sí? Bueno, supongo que no hay ninguna dificultad y con esto acabamos nuestra primera sesión, la primera parte de nuestra sesión de hoy tarde.